tardes y bienvenidos un día más al Seminario Junior. Como sabéis, tenemos café y bollitos patrocinados por el Instituto Gregorio Millán Barbani. Y hoy tenemos que hacer un anuncio. Como sabéis, el viernes 26 de abril tendría que haber habido un seminario y al final no lo hubo por la cancelación de la ponente, pero ese seminario se ha movido al día 24 de mayo, es decir, en 2 viernes a partir de este. Os enviaremos el correo oportuno, pero también os hemos avisado, creo que, de este cambio por email. Así que también recordaros que tenemos redes sociales, tenemos Instagram y Twitter, así que os invitamos a seguirnos. Y como siempre, si veis que no recibís los emails, intentaremos ponerlo en la hoja y os añadiremos a la lista de distribución, ¿vale? Bueno, pues sin más, os presento a Daniel Llamas, que viene, fue presidente de AIDI, una asociación de diseño industrial. Él ha estudiado diseño industrial y trabaja como freelance. Ahora nos contará un poco más acerca de su trabajo, así que ya os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, encantado. Uy, está muy alto, ¿no? Como bien ha dicho Rocío, soy Daniel y soy diseñador industrial y vengo un poco a hablaros de lo que es esta disciplina, lo que es el diseño, porque es algo que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos interaccionamos con infinidad de productos, de servicios, de experiencias que damos por hecho que están ahí, que llevan ahí toda la vida por alguna causa incierta y realmente hay siempre personas, hay empresas que se dedican a hacer que ese producto, que ese servicio funcione de una manera determinada. Entonces, quiero contaros un poco en qué consiste este trabajo y todo lo que hay detrás, de qué disciplinas bebe y cómo se produce. Entonces, bueno, la charla se llama 2 montañas rusas y una noria, luego veréis por qué, tiene su explicación todo, no es casual. Y en primer lugar, para poner un poco en contexto, no sé si tenéis conocimiento algo de diseño industrial en concreto, de lo que sea, pero bueno, yo igualmente cualquier cosa que diga, si tenéis una duda o comentario o lo que sea, interrumpidme sin problemas. Intentaré también pues, que cualquier cosa pueda resolverla o vamos hablando y generando conversación. Entonces, por poner un poco en contexto, hay una asociación a nivel internacional que digamos que es la que pone las pautas de qué es el diseño industrial y hace una definición, que en este caso pues es esta, que tampoco por controlarla en resumen, el diseño lo considera como un proceso que resuelve problemas de una forma estratégica para aportar pues, un producto, un servicio, una experiencia, un modelo de negocio, algo innovador, que aporte un valor para un usuario. Entonces, a raíz de este concepto, que quizá no es el que se tiene más en cuenta en otros sectores, como pueden ser los más técnicos, lo que se define el diseño industrial es a través de 4 caras. También yo os voy a enseñar como muchos gráficos. Algunos son oficiales, por decirlo así, y otros van a ser pues, cosas que me he inventado yo, que he ido juntando en varios sitios. Las que veáis que están así en verde son las que he ido creando. Entonces, de esta parte, el diseño industrial como que tiene pues eso, cuatro caras o una tarta partida en 4 trozos. Una que es la parte técnica, que es la que más se entiende o la que más se conoce, que es la ingeniería de un producto. Si tienes cualquier objeto, pues al final tiene una serie de piezas, una serie de componentes y de mecanismos que hacen que funcione. Pero luego tiene otras dimensiones, por otro lado la comunicativa, que también es algo que se entiende más a nivel general en cuanto a la parte de la estética del producto, las formas que tiene, la ergonomía, otra serie de mensajes que transmite un propio objeto. Pero luego hay otras que, por lo menos muchas veces en la propia formación que se dan en las universidades o en algunas o para la sociedad en general, no es algo que se relacione con el diseño y que realmente tiene muchísima relación. Por un lado, la parte económica. Un producto que sea diseño industrial no sirve si no se puede vender, si no hay una rentabilidad, si no hay un modelo de negocio detrás. Hacer una cosa por hacerla, pues bueno, se puede hacer, pero al final tiene que ir asociado a un plan que permita que esa cosa se difunda y que alcance unas ventas. Y esto va muy relacionado con la parte empática. No sirve de nada diseñar algo que no quiera nadie, sino buscar quién es mi usuario, quién es la persona o el grupo de personas que tienen que interaccionar con ese objeto o con ese servicio y diseñar pensando en esas personas, que es un poco de lo que voy a contar sobre todo en esta presentación. Entonces aquí, bueno, esto es un poco lo que es la historia del diseño industrial, también para poner en contexto que antiguamente, sobre todo, pues, los productos que se hacían eran de una forma muy artesanal. Si querías hacer pues, un jarrón y luego querías hacer 100 jarrones, pues cada uno iba a salir diferente porque había una persona que estaba haciéndolo en el torno y al final pues, salía de una forma que no era replicable realmente, de una forma exacta. Luego se pasó, sobre todo con el periodo entre guerras y después de todas las guerras que hubo en el siglo XX, las familias estaban empobrecidas y necesitaban una serie de productos que satisfacieran sus necesidades y que esas familias pues, tuvieran algo que fuera barato, que se pudiera producir en gran escala y que les durara. Entonces, aquí las empresas empezaron a producir en masa de una forma pues, muchísimo más grande y muchísimo más efectiva, creando productos muy baratos, sobre todo empleando plástico. Y esto se produjo durante pues, años 40, años 50, hasta que hubo un tope en el cual todas las familias ya tenían todos los productos que necesitaban, incluidos electrodomésticos y otro tipo de aparatos que entraban en las propias casas,
Y ahí ya las empresas se dieron cuenta de que la demanda, perdón, estaba ya cubierta. Entonces tenían que buscar nuevas formas de ofrecer los mismos productos que hacían. Así que ahí entró en escena lo que aquí se pone como styling, pero básicamente es darle importancia también a la estética. Si ya las familias tienen una tele, ¿cómo puedo hacer que compren, que la cambien y que compren la mía, o que compren la mía y no la del vecino? Entonces ahí empezaron a entrar en juego otros factores que ya son los que se van heredando durante estos años, utilizando pues, formas a veces más extravagantes incluso, hasta llegar a un momento en el que aparece lo que es todo el tema, pues, ordenadores en las casas, de dispositivos móviles, pantallas. Ya todos los productos necesitaban una interacción entre una persona que está en el mundo real y una pantalla, un mundo digital, donde tenías que comunicarte, hacer cosas, te ofrecen unos servicios y tienes que saber cómo llegar a esos servicios. Entonces ese es el diseño que se conoce como interfaces de usuario, que luego aún así se prolonga todavía más en los momentos en los que estamos ahora, que ya pasa a un plano superior que es diseño de experiencias, ya no simplemente cómo se produce este producto, sino qué va en torno a este producto, que es lo que voy a mencionar aquí, que es un poco como las dimensiones en las que realmente se puede hablar a la hora de mencionar un producto o un servicio. Yo voy a usar la palabra producto para entendernos, pero vamos, realmente puede afectar a cualquiera de estas escalas. Entonces, nosotros tenemos la parte más humana, la dimensión más física del producto, que son pues, todos los elementos que lo conforman, como, no sé, cualquier producto, decidme un producto cualquiera que tengáis o que uséis. Así, lo primero que se os ocurra. El móvil, pues que lo tenemos a mano. Pues la dimensión de producto sería la serie de piezas y de componentes que se ensamblan de tal manera para que ese móvil funcione. Luego hay un diseño de interacción, que es por qué las teclas están puestas de tal manera, por qué el botón está puesto aquí y no en el otro lado, cómo la gente va a interaccionar con ese móvil para poder pues, usarlo de la manera que conocemos. Es mejor poner la pantalla más grande, más pequeña, todo lo que conlleva esa parte de la experiencia de usuario, que es la siguiente parte, donde ya no simplemente estás considerando lo que es el producto en su momento de uso, sino toda su vida, desde necesito un móvil, dónde lo compro, qué me dan, cómo hago todo el proceso de utilización del móvil, luego cómo lo tiro, toda esa parte está estudiada para generar unos servicios. Y al final es una empresa o una compañía o quien sea una marca la que te está dando un servicio integral. No solamente te está dando el producto, sino una serie de valores añadidos que estás esperando. Una interacción entre la propia empresa realmente y contigo, pero utilizando como medio el producto. Todo esto luego al final acaba derivando pues, en modelos de negocio, modelos organizacionales, que ya es pues, cómo todo esto se puede orquestar para ganar dinero y para que haya una rentabilidad y que esto se estructure. Y un plano ya superior sería el diseño de sistemas, donde ya no simplemente hay una empresa que hace móviles, sino las demás empresas también hacen móviles, la sociedad usa móviles, ya es una cosa muy grande donde intervienen muchísimos factores, gobiernos, al final es algo que también se hace y hay personas que se dedican en concreto al diseño sistémico o estudiar cómo funciona la sociedad, cómo avanza y cómo se pueden diseñar productos pensando en el futuro de esas sociedades. Aquí por poner el ejemplo, que había puesto el móvil, aunque realmente no estaba preparado, pero al final es eso, el producto tiene como diferentes dimensiones en cuanto a producto básico. Tú vas a comprar un móvil y vale, vas a comprar esto, pero es que realmente tú vas a comprar el móvil y no vas a comprar solo esto. Si te dan el móvil en el mostrador y te dan, toma, un móvil para ti, dices, y la caja, y la batería, y el cargador, son cosas que esperas que tenga el móvil y realmente no es el producto en sí mismo, son otras cosas que van alrededor. Entonces tú estás esperando un producto que tiene una serie de cosas, pero incluso hay otra serie de cosas, como puede ser auriculares, funda, etcétera, que digamos que si no están no pasa nada, pero que si están dices, esta marca mola más porque me está dando no solamente el móvil, sino que me está dando unos auriculares y tal. Y al final puedes hacer como muchos grados que definen la experiencia que estés teniendo en torno a ese producto y no simplemente reducirlo todo a lo que es el plano técnico. Aquí, por poner un ejemplo de dos conceptos que son inventados realmente, que se llaman productificación y servificación, es un poco la tendencia que se está produciendo ahora, en estos últimos años, esta última década sobre todo, de pasar de productos físicos que toda la vida han estado ahí o que durante muchos años han estado ahí, pues a tenerlos en modo de servicio digital, servicio intangible, en cuanto a que tú tienes un VHS y ahora tienes Netflix, antes tenías un disco, un cassette o lo que sea, y ahora tienes Spotify. Al final es un modelo que tiende hacia la servificación, pero por otros lados también se está produciendo lo contrario, que ciertos servicios que siempre han sucedido sin tener un producto de por medio, al final se están volviendo a tener un producto físico, porque el humano interacciona con algo y necesita también un objeto. Como pues, Amazon ha sacado un botón, que tú pulsas el botón y sirve para pedir algo,
cosas de estas, o mismamente en los restaurantes, pues vas a un The Good Burger o uno de estos y tienen el cacharro este que se pone en la mesa y que empieza a pitar cuando es tu pedido. Anteriormente eso era un servicio, porque era la persona que estuviera sirviendo las mesas, pues la que venía a decirte o a traértelo, a decirte que ya estaba, o por un megáfono en algunos casos, y ahora ya te están creando un objeto donde antes no existía, porque están buscando nuevos tipos de interacción en toda la experiencia en torno a ese producto. Y aquí por mencionar también un poco lo que se está llevando ahora como que la situación actual del mundo del diseño industrial. Hay un montón de tendencias, al final todas van un poco encaminadas en la misma línea, pero giran pues en torno a lo que es el Internet de las cosas, también, bueno, aquí lo que menciono, nuevas tecnologías que permiten nuevas posibilidades. Algunas de ellas todavía no se están implementando, como la realidad virtual o la realidad aumentada, existen y se están trabajando, pero de una parte quizá más teórica relacionada con el diseño industrial que con una aplicación realmente práctica. Hace poco sí que vi, por ejemplo, en temas de realidad aumentada, pues que un operario estaba en una fábrica, no sé si era en Frankfurt, y estaba en una máquina con realidad aumentada, con realidad virtual, trabajando para construir un edificio que estaba en, no sé si era en Corea. Entonces, es un tipo de aplicación que sí se está haciendo, pero todavía no ha terminado de explotar y creo que va a ser algo que se va a llevar en los próximos años. Luego también, a nivel social, hay un cambio en cuanto a que durante todos estos años del siglo XX pues se fabricaba donde en China es más barato, se deslocaliza la fabricación y se pide y ya está, y era la única opción viable para hacer una producción en masa. Ahora está cambiando esto, hay herramientas de fabricación digital como impresoras 3D que todavía también tienen que desarrollarse más, pero se está volviendo a una fabricación local, pensando en todo el mundo pero fabricando cerca, también con una forma más de trabajo colaborativo, que una persona tenga una impresora 3D en su casa le da unas posibilidades que antes no tenía, está democratizando el diseño en cuanto a que puede llegar a cualquier rincón y puede llegar a cualquier persona. Eso no quiere decir que cualquier persona con una impresora 3D sea diseñadora, pero es un cambio de la situación actual que está abriendo muchísimas dimensiones para cómo poder trabajar en torno a la creación de nuevos productos. Entonces, en torno a lo que he contado un poco, la parte que yo más trabajo y la que más bonita me parece en concreto es el diseño centrado en las personas. Entonces, aquí voy a contar un poco como diferentes metodologías y de la forma de trabajar que hay para ir explicando cómo se produce este proceso. En primer lugar, no sé si habréis oído de Design Thinking, de la forma de trabajar basada en Design Thinking, que básicamente es diseñar pensando en las personas, lo que estoy contando. Se produce, bueno, existe este gráfico donde de una forma reiterada tú empiezas buscando qué usuario es para el que tienes que diseñar y qué necesidades tienes. Aquí lo que pone empatizar con el usuario. Y a través de ese proceso definir cuál es el problema, idear cuál es la solución, trabajar en torno a desarrollar esa solución y es muy importante la parte final de testear. Y testear si eso le ha servido al usuario, qué fallos hay, qué se puede mejorar y volver a empezar. Y hacer un proceso cíclico que rompe con el proceso tradicional de yo soy una empresa o una fábrica, hago esto, toma, te lo doy, y si te gusta bien y si no te aguantas. Sino que ahora ya hay una interacción más real con el usuario. También todo esto bebe de otros conceptos, que bueno, esto ya son más a nivel general, pero tradicionalmente también muchas empresas, cuando han estado pues, buscando la innovación para desarrollar nuevos productos, lo tenían de una forma como muy categorizada y un departamento concreto de su empresa se encargaba de innovar y muchas veces en sectores muy clásicos, sobre todo pues, de una forma muy estructurada o muy tradicional, vamos. Y ahora pues lo que es el Open Innovation es buscar de una forma más disruptiva nuevos sitios donde poder buscar esa innovación, ya sea con alianzas con otras empresas que tengan un conocimiento que tú no tengas y viceversa, lo pones en común, ya sea junto al cliente, por ejemplo, co-creando con ellos, trabajando mano a mano con el cliente o con el usuario y sabiendo, pues preguntándoles a ellos mismos y trabajando con ellos qué es lo que necesitan, cómo va avanzando el proceso. También pues, buscando en otros sectores cosas que se estén haciendo y que se puedan aplicar, paralelismos a tu propio sector. Son nuevas formas que se están llevando también para llegar a la innovación en el diseño. Luego también otro tipo de metodologías que se producen, esto sobre todo ha estado muy potenciado en lo que es el mundo del emprendimiento, son las metodologías ágiles, que se basan en lo mismo, en al final reiterar. La metodología Lean, que se llama, lo que busca es, haces un producto y creas reiteraciones de ese producto para poder lanzarlo cuanto antes al mercado. Y lo lanzo pronto para que los usuarios me digan, no me gusta y no me gusta esto, esto y esto. Y tú ya lo coges y venga, otra vuelta más. Y vas haciendo eso de una forma reiterada para poder aprender mucho de lo que quiera el usuario realmente y vas a estar más cerca que si solamente el usuario tiene contacto con el producto en su versión final. Eso define mucho el término MVP, que significa mínimo producto viable en inglés. Y lo cuento un poco con este gráfico porque creo que se entiende muy bien que, por ejemplo, imaginemos en este caso que hay una persona que tiene la necesidad de escribir un documento, por ejemplo.
Entonces tú puedes optar por dos vías. O bien le dices, venga, en la fase 1 te doy unas cuantas teclas del ordenador. Dice, bueno, pues me quedo igual. En la fase 2 a lo mejor le das esas teclas ensambladas en un teclado. Dices, bueno, sigo sin poder escribir realmente lo que quiero. Luego esto se lo das ya pues ensamblado con la batería y con el microprocesador, por ejemplo. Sigue igual. Hasta que no le das todo el ordenador, todo ensamblado con su pantalla, la persona no puede estar escribiendo. Y no puede cumplir el deseo que tenía, la necesidad que tenía. Solamente está contenta en este punto final. En cambio, por el método de ágil y este tipo de procesos, el planteamiento sería tal que así. A la persona primero le das un lápiz y un papel. No le gusta, se cansa, se le gasta la tinta, pero puede escribir. Ya puede decirte, estoy escribiendo, puedo hacer el documento, pero me molestan muchas cosas. Y te dice cuáles le molestan. Pues es que eso, se gasta la punta y tengo que estar sacando punta todo el rato, no sé qué. Pues en el siguiente ciclo le das una máquina a escribir. Ya a lo mejor soluciona el problema de que se le gasta la punta, pero a lo mejor dice, joder, pero es que todavía es incómodo, no puedo pasarlo al ordenador, no sé cómo tal. Y dices, vale, en la siguiente le das un móvil. Vale, está bien, pero aún así es muy pequeño, no veo bien. Y en el último ciclo le está dando el ordenador. Le está dando el mismo ordenador que en el caso anterior, pero aquí va a estar mucho más cerca de las necesidades que tiene la persona porque ha sido aprendiendo durante todo el proceso con ella, que en este caso, primero, que a lo mejor le das un ordenador y realmente lo que quiere no es un ordenador, quiere otra cosa completamente distinta. Entonces es una forma de plantear estos procesos de diseño. Y ahora, volviendo ya a lo que es la metodología en sí misma, de todas las fases diferentes en las que se puede abordar estos problemas, hay una metodología, un nombre, un marco de trabajo que se llama el Double Diamond, que se llama así porque tiene dos diamantes en los cuales hay fases de divergencia y fases de convergencia. Y esto se produce en dos ocasiones, que yo lo he mezclado con la parte de las reiteraciones que me he mencionado en la diapositiva anterior, y entonces esto yo lo llamo dos montañas rusas y una noria, que es el título de esto y por eso tenía la gracia. Y entonces aquí tiene estas tres fases que, fijaos bien, no empieza con el problema, empieza con un punto de partida tal. Hay un cliente que a lo mejor tiene unas necesidades, un usuario, o le pasa algo, hay un marco, una situación. Y tu trabajo, en primer lugar, no es ya empezar con un problema, porque a lo mejor el problema es el erróneo, es detectar cuál es el problema. Y esto es una parte importantísima de los procesos y te puedes tirar meses y meses. A veces incluso la solución es la parte menos trabajada, menos compleja, sino que es llegar a ese problema. Luego ya la segunda fase sirve para llegar precisamente a esa solución y luego reiterar y darle vueltas, que a veces al darle las vueltas tienes que ir mucho más atrás, depende ya de lo que te pida cada problema. Entonces aquí influye la parte de la psicología del diseño, por llamarlo de esta manera, en cuanto a que para detectar el problema tienes que estar hablando con personas, tienes que estar hablando con clientes, tienes que detectar esas necesidades y hay una serie de herramientas y de procesos que sirven para solucionar todo eso. La investigación, al final, se llama research en estos ámbitos, que consiste básicamente en detectar pues, esas necesidades que comento en las personas. Hay muchos tipos de investigaciones, algunas se hacen simplemente para mapear el escenario, otras más de cara a predecir el futuro, depende también, pues a veces simplemente son encuestas que se hacen para tener muchos datos, otras veces lo que buscas es la calidad o respuestas individualizadas, depende mucho de la ocasión, pero bueno, simplemente por mencionar que puede variar bastante. Y por poner algunos casos de cómo se puede trabajar a la hora de estudiar a una persona, un comportamiento y poder diseñar algo para ellos, esta es una herramienta que se llama Customer Journey, el viaje del usuario a lo largo de todo ese servicio que mencionaba. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es definir una serie de fases en ese proceso. Por volver al caso del móvil, pues tengo la necesidad de ir móvil y tengo que ir a una tienda. Pues a lo mejor fase 1, ir a la tienda. Dentro de la tienda lo elijo. Luego dentro de elegirlo lo compro. Luego me lo llevo a casa y lo enciendo y lo configuro. Luego lo uso a lo mejor ya la fase más grande. Y luego a lo mejor se me estropea otra fase o lo quiero tirar. Puedes definir ahí pues, en función también de cuál sea tu rango de actuación. En cada una de esas fases definimos en esta parte cuáles son los artilugios o los objetos o las interfaces con las que interacciona la persona. Pues si tiene que ir a una tienda, tiene que hablar con una persona que sea con la que lo compre. Si tiene un problema del servicio se ha estropeado, tiene que interaccionar a lo mejor con una pantalla de ordenador para hablar con el servicio técnico, lo que sea. Y la parte más importante en este caso es todo esto, que es lo que ve, lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente el usuario en cada una de esas fases. Pues hay momentos en los que va a sentir frustración, hay veces en los que se va a sentir contento, hay veces en los que va a tener dudas y no va a saber cómo se hace algo. Todo esto, hacer un proceso en el cual la persona pueda ir hablando con la persona que está diseñando, puede ir hablando con el usuario para descubrir todos estos factores. Y esto puede suceder en un objeto, pero también en un servicio o en otro tipo de productos. Luego al final aquí se suele dibujar pues, como un grafiquito de en qué momento está más contento y en qué momento pues, está más frustrado, y el objetivo de trabajar en el diseño es para que las flechas que están por abajo, que son los momentos de máxima frustración, pues puedan subir de alguna forma o remendarse con algún invento que ya será lo que se haga.
Luego, pues para conseguir todo esto, un método muy tradicional son las entrevistas. Al final, en una entrevista, el truco, yo creo que más importante es no preguntarles qué harían, sino qué hacen. Porque al final tú haces lo que sea, se lo enseñas a alguien, a tus amigos o a tu familia, sí, sí, muy bonito, lo voy a usar mucho, no sé qué. Siempre te van a mentir, no de una forma deliberada, pero te van a mentir, porque a lo mejor no lo harían realmente, o si lo tienen que comprar, no lo compran. Pero luego, lo que sí que te pueden decir es qué han estado haciendo. ¿Has comprado productos similares anteriormente? ¿Has gastado tu dinero en otras cosas que puedan ser parecidas? Y a raíz de ahí es cuando ya se puede ir sacando mucha información y al final es un proceso de... Muchas veces es que los diseñadores trabajamos como psicólogos prácticamente, teniendo que hablar con las personas y entendiendo por qué está haciendo algo y no simplemente quedarnos en la capa más superficial. Otra técnica también que se utiliza mucho es esto que se llama Safari o Shadowing. Son dos diferentes realmente. En el Shadowing básicamente es quedarte pues, detrás de alguien mientras usa algo y estar cotilleando para ver qué hace y qué no hace. Y estar a lo mejor, si una persona pues está haciendo caso del móvil, a lo mejor es muy obvio porque lo usamos todos, pero yo por ejemplo estoy haciendo un proyecto con taxis, pues tienes que estar mirando a un usuario, pero claro, a lo mejor ponerte al lado de esa persona pues es un poco incómodo porque pues no es lo suyo. Entonces hay otra técnica que también se llama Safari, que es directamente tú usar el servicio. Y esto sucede mucho, a lo mejor hay gente que conozco personas que han diseñado pues a lo mejor el servicio de comedor de una escuela, pues han estado dentro de esa escuela un día haciendo de cocineros, otro día haciendo de profesores, otro día haciendo de quien sirve las mesas, haciendo diferentes roles para aprender cuáles son los problemas que tienen esas personas en cada día y acompañándoles durante esos procesos. Un poco como lo de 21 días siendo tal, pues un poco ese rollo. Y luego esto que menciono, que es un poco así como más técnico a nivel psicológico, a la hora de hacer todo este proceso con personas suceden unas cosas que se llaman sesgos cognitivos, que básicamente es que piensas que algo es de una manera y realmente no lo es, y la realidad la estás malinterpretando pues a raíz de una serie de factores. Aquí esto hay 2000, o sea, puedes apuntar todos los que se te ocurran realmente, porque cada uno afecta como a un nicho concreto, pero he mencionado algunos de los que pueden ser más útiles a la hora de hacer estos procesos, de hablar con las personas. Mismamente, lo que he mencionado antes, el efecto Hawthorne simplemente es que alguien no actúa igual cuando sabe que le estás observando. Y eso sucede muchísimo, entonces tienes que inventarte cosas. A lo mejor, en el caso del taxi, si estás al lado, pues no funciona. Tienes que entrevistar a esa persona en vez de hacer eso. O tienes que poner una cámara con su consentimiento y cuando ya está la cámara se le olvida y entonces se actúa normal. Tienes que buscar otra serie de mecanismos. O mismamente, hay algunos en inglés porque yo qué sé, suena mejor y ya está, pero por ejemplo, el segundo endowment effect, quiere decir que cuando tú tienes algo y lo quieres vender, pides más dinero que si lo quieres comprar. Es un poco el efecto que sucede en Wallapop. Entonces, a la hora de preguntar, ¿comprarías este móvil o comprarías este tal? Pues hay gente que miente, porque luego eso mismo dice, sí, no, es que yo lo quiero vender por 200, pero luego esa persona no lo va a comprar por 200. Entonces, hay ahí también una diferencia. Efecto IKEA, por ejemplo, que la gente da más valor a aquello que ha construido por sí mismo. A lo mejor aunque sea poner una pieza, poner una chorrada o participar en un proceso de diseño, pero ya parece como que eso tiene algo de esa persona o lo que sea y lo valora más. Luego el efecto Dunning-Kruger, que es el que viene aquí en la parte de la derecha, me gusta mucho, aunque no tiene tanto que ver con el proceso, pero que generalmente cuando una persona tiene poca experiencia, muchas veces peca de arrogancia en cuanto a, lo sé todo y vacilas y como que te comportas de una forma muy altiva, cuando realmente eres bastante ignorante, y según avanza la experiencia que tienes en ese ámbito, caes a un valle de inseguridad porque te das cuenta de lo grande que es el mundo y de lo poco que sabes, y poco a poco vas recuperando esa confianza en base a la sabiduría. Entonces eso pasa mucho también a la hora de hablar con personas o incluso de clientes que dicen, yo he hecho esto y lo sé todo, y es como, no lo sabes todo, yo tampoco lo sé, pero vamos a descubrirlo juntos. Pero no nos quedemos en este pico, vayamos a profundizar hasta el grado que nos interesa. Y luego este último también, el Ultimate Attribution Error, lo que cuenta es que una persona, cuando está hablando de los demás, cree que todo lo que les pasa es debido a su personalidad, a su forma de ser. Pero cuando nos pasa a nosotros mismos es debido al contexto, como no es mi culpa. Siempre al otro no, es que el otro es muy gilipollas, pero con perdón. Pero cuando es a mí, no, es que ese día me venía mal, pero es que no sé cuánto, la lluvia, tal. Entonces eso pasa mucho a la hora de usar un objeto, pues la gente se queja de, no, es que esto tal, esto cual, y a lo mejor es la misma persona o no. Y es una cosa que también hay que tener mucho en cuenta. Y luego aquí, a raíz de todo el proceso anterior, se crea una ficha que, bueno, en inglés también se llama persona, pero que lo que te hace es definir un usuario tipo. A lo mejor hay veces que estás diseñando para una persona muy concreta y lo haces para esa persona y ya está, pero cuando es un colectivo, a lo mejor, pues
tienes que identificar como unas personas que abanderen ciertos colectivos. Pues a lo mejor, con el ejemplo este que cuento del taxi, pues a mi taxista le preguntaba, ¿qué tipo de personas tenéis? Pues personas de entre 16 y 25 años que están de fiesta y que les recojo borrachos. Pues es un tipo, pues a lo mejor te inventas aquí una persona que sea ese perfil y ya estás diseñando pensando en esa persona. Luego a lo mejor otro grupo de señoras que van al médico por la mañana, pues es otro grupo. Entonces a raíz de ahí puedes crear diferentes tipos de personas y ya decidir si diseñar solo para una o para todas, porque al final van a tener unas necesidades distintas. Es importante pues contar qué es lo que hace, un poco lo que hemos mencionado antes y cuáles son como sus deseos o sus mayores necesidades. Y a raíz de todo este proceso hay una cosa que no tiene traducción en castellano fiel, porque le llaman siempre insight, que insight es como una revelación o un hallazgo en cuanto a un titular o una frase que te quedas después de hacer la investigación o una serie de titulares, cosas que antes no sabías y que has descubierto. Pues las personas que están borrachas por la noche cogen taxi y no Cabify porque resulta que al estar borrachas no entienden la aplicación de Cabify. Es algo que a lo mejor no esperas que suceda, pero es un titular que has sacado de toda la investigación. O de otras formas, o la señora de 70 años no coge el tal porque no ve, porque no lleva las gafas, porque va tal. A raíz de ahí vas sacando una serie de cosas que te sirven luego para ya guiar todo el proceso de diseño. Y al final esto, bueno, hay una serie de canvas y de lienzos donde pues son herramientas al final, esto no hay que usar todo, sino que tú tienes esto, te lo puedes imprimir, ponértelo en grande en una pared y para apuntar qué cosas han sucedido, pues en este caso la persona, si este es el chaval borracho de noche, pues apuntas qué beneficios tiene pues usando el taxi o lo que sea, qué molestias tiene, qué cosas nosotros podemos hacer que le den más beneficios y que le quiten esas molestias y luego todo eso se traduce al final en qué es lo que hace y a través de qué productos y servicios. Luego, una vez hemos pasado la primera parte de la montaña y hemos llegado a un problema que hemos detectado, pues las personas mayores no ven bien la aplicación de Cabify o lo que sea, pues es cuando ya hay que... Eso es más diseño digital realmente, pero bueno, puede ser en cualquier caso. Luego pasamos a la fase de idear, donde hay que pensar y vuelve a ser divergente, a ver qué pasa y a ver qué encontramos. Aquí hay que tener la mente muy abierta y una de las herramientas que más se utilizan al final es el brainstorming, que es la tormenta de ideas típica, pero que muchas veces la hemos hecho porque conocemos el término y empezamos a poner post-it o venga, a pensar, di una cosa, di otra, di tal, pero también tiene mucha estructura, hay un montonazo de tipos de brainstorming, he puesto aquí 6, pero hay muchísimos y cada uno tiene como sus reglas de juego, y de hecho tiene que haber una persona que se encargue de que esas reglas se cumplan. A veces los brainstorming pues pueden ser los típicos de poner una pared, quien se le ocurra algo lo pega, y se van pegando entre todos, pero otras veces eso hace que quien sea como el líder o que tenga como más ganas de protagonismo dentro de un grupo ponga todos los post-it y otra persona que sea más tímida pues no se atreva a decir nada porque a ver si le van a juzgar o lo que sea, que es un ambiente en el que no hay que juzgar, pero sucede. Entonces a lo mejor eso se puede hacer de otras maneras, pues por ejemplo creando unos folios con una rejilla y a lo mejor cada persona va poniendo una idea en cada cuadro de la rejilla, se la pasa al lado y tiene que añadir algo sobre esa idea. O cada persona tiene que pensar una idea respecto a una letra del abecedario y luego compartirla. O cada persona tiene que pensar una idea mala en cuanto a lo contrario a lo que estamos buscando para luego darles la vuelta y llegar a la buena. Son como procesos muy creativos en los que a veces salen cosas bien y a veces salen cosas que no funcionan y hay que repetir otros procesos o hay que ir por el camino que más se adapte a cada trabajo. Luego, por ejemplo, esto de abajo, los 6 sombreros, es algo que se hace mucho en este tipo de sesiones donde cada persona se pone un sombrero y coge un rol. Y a lo mejor la persona que tiene, no me acuerdo exactamente cuál color es cada uno, pero el rojo creo que era bueno, el negro era el pesimista, eso seguro. Ese tiene que decir todo lo malo que vea. El verde el optimista y tiene que decir las cosas buenas. El azul el creativo. El amarillo tiene... El azul era el que lleva como los tiempos y que todo se controle. Bueno, realmente hay una serie aquí de colores, pero que al final cada uno lo puede adaptar un poco a lo que necesite en cada equipo. Luego ya a la hora de hacer diseño industrial como tal, volviendo otra vez al producto, pues hay muchas técnicas para poder sacar ideas y a lo mejor tienes que buscar ya formas y un poco pensar de otra manera, pues puedes hacer dibujos, en este caso pues se llaman bocetos, sketching, puedes ir también a otro tipo de procesos. Realmente hay muchos que son como, beben de la ingeniería y luego se aplican al diseño y tienen mucho que ver. Por ejemplo, este me gusta particularmente porque lo que hace es, si tú quieres hacer en este caso un tenedor, descompones el tenedor en todas las dimensiones físicas que puedas pensar en torno a ese tenedor. Lo mismo con cualquier otro producto o servicio. Y a lo mejor puedes pensar, pues, ¿cuántas puntas tiene? ¿Cómo acaban las puntas? ¿Qué tipo de mango? ¿Qué material tiene? ¿Cómo se engancha una cosa con la otra? Puedes pensar un montón de historias. Y luego vas apuntando todas las opciones que se te ocurren dentro de una sensatez
con las que puedas diseñar para cada una de esas dimensiones. Y al final esto tienes como una tabla que puede ser enorme, pero enorme, enorme, y ahí vas eligiendo. También un poco en función ya de la intuición y de decir, pues vale, pues tiene sentido a lo mejor que pruebe esta con esta y con esta, y esta con esta y con esta. Y luego pues con lo del dibujo de antes vas sacando ideas y te sirve como para no bloquearte cuando empiezas a hacer un dibujo de primeras y ya tiras todo alrededor de ese dibujo, sino pensar cosas que realmente sean conceptualmente distintas. Y otras técnicas, pues estas más sencillas, simplemente cada una de estas letras implica que pensemos una dimensión que podemos cambiar de cada parte del objeto. Pues a lo mejor, ¿qué pasaría si el combinar? ¿Qué pasaría si el tapón estuviera pegado al cuerpo de la botella? ¿O qué pasaría si eliminamos las muescas de la botella? ¿O qué pasaría si...? Y todo es como muy especulativo, pero a raíz de ahí van saliendo ideas nuevas. ¿Qué tal voy de tiempo? Vale. Luego pasamos a la fase de construir, que ya es lo que es más la parte de ingeniería, en este caso, o cuando es desarrollo digital, a veces incluso se llama ingeniería porque los procesos son parecidos. Este gráfico muy feo es el proceso clásico de fabricación en ingeniería, que de hecho se sigue haciendo y en algunos sectores también se tiene que seguir haciendo, porque no todos los productos están enfocados a un usuario. Hay veces pues, que si estás haciendo un avión, pues a lo mejor no estás pensando no estás preguntando al pasajero futuro qué opina para que tengas que diseñar la aerodinámica. Pero este proceso se ha hecho en algunos productos que no son los que ahora ya se está cambiando esto hacia la visión del usuario. Entonces aquí tenemos la parte de primero de idear, todo lo que he mencionado, de llegar a unos bocetos, a una idea del producto que queremos hacer. Ahí acaba esa fase, nos metemos en una fase nueva, todo en cascada, una después de otra, una fase nueva que es de la de modelado, de CAD, y con un programa pues hacemos el 3D, hacemos lo que haga falta, pasamos a otra fase de desarrollo, en la cual ya pues también podemos hacer análisis estructural para ver si funciona, para ver también el análisis de fabricación, depende de la tecnología, y todo va como muy secuencial. Entonces, al final este departamento tiene una comunicación con este en cuanto a que toma los archivos 3D y los coge. Vale, pues a lo mejor mi máquina no puede. Y hay una falta de comunicación y de sincronización entre ambos departamentos. No hay esa unión entre las diferentes partes del proceso. Por mencionar un poco algún tipo de fabricación más clásica, o vamos, clásica, que se sigue realizando, pero que tenemos a la hora de hacer cualquier producto, al final todas las fabricaciones se... Uy. Así he bebido agua. Y entonces hay como tres tipos de fabricación en general. Las que son de adición, cuando vas añadiendo material a un algo hasta que se crea la forma que quieres. Sustracción, cuando tienes un material excedente y vas quitando hasta llegar a esa forma. Y moldeado, cuando tienes una forma inicial y se cambia la forma para llegar a esa. Entonces, pues bueno, esto es un poco, como sobre todo por el tema de los plásticos, pues hay un montón de tecnologías y de formas de hacer cualquier objeto de plástico, ya sea mediante inyección o mediante extrusión o mediante pues, soplado para las botellas, fundición. Tampoco me quiero centrar mucho en mencionar cada uno, pero sí hay una serie de tecnologías que al final son las que se están empleando en la industria hoy en día también. Igual que para la unión, pues lógicamente tenemos las soldaduras y luego pues incluso las propias uniones adhesivas, cierres mecánicos, el propio diseño puede permitir enganches de plástico. Esto ya es dependiendo también el tipo de producto. Y luego este tema, que es el que más me apetecía contar, es la parte de la fabricación digital, que tiene algunas que son de adición, como puede ser la impresión 3D, o puede ser otras de sustracción, como puede ser la fresadora. En este caso, divido por una parte la impresión 3D, tenemos tres tipos, que es la típica que se ve en cualquier lado, también no sé si tenéis familiaridad con las impresoras 3D y tal, pero bueno, la típica de fundición de hilo, que al final lo que tienes es un carrete con un hilo que fundes a cierta temperatura para que luego pues, pueda ir haciendo la geometría que quieras, capa por capa. Y otras dos que no se utilizan tanto a nivel usuario, que no es la típica que podría tener alguien en su casa, que es la fotoquímica, que lo que hace es que emite una radiación ultravioleta sobre un tanque con un líquido que se cura y se va curando por capas. Entonces eso se va produciendo la propia geometría dentro de ese tanque. Esta es más cara, es más sensible, tarda más, pero es más resistente y tiene un acabado mucho mejor que la de impresión 3D. Ahora ya también están avanzando mucho. Y luego la de granulado, que al final es con polvo de escayola o con algún tipo de material del estilo, es parecida a la otra, con un láser se va aplicando por capas a ese producto y se va sinterizando, entonces se va haciendo sólido y capa por capa también se va creando el producto. Muy frágil, también pues al final es escayola, se puede romper muy rápido, pero permite por ejemplo colorear mientras estás haciendo la impresión. Luego la parte de corte y grabado,
pues sobre todo la cortadora láser es lo más típico que se suele ver, que es un láser que afecta, que incide sobre una tabla de madera, puede ser metacrilato, puede ser cartón, hay diferentes materiales y esto puede hacerse de diferentes maneras, pero al final la esencia es la misma, también cortar o grabar sobre un material. Y el mecanizado CNC, que lo que hace es, a través del ordenador tú mandas a la máquina una trayectoria y la máquina va a replicar cómo hacer esa forma a través de la herramienta que usa. En este caso pues hay punzadoras que lo que tienen es un movimiento de hacer agujeros básicamente. Cuando es un torno, el torno gira y la máquina va cayendo así y haciendo pues la forma del objeto y moviéndose en los dos ejes. Y la fresadora, que es lo más complejo, que lo que tiene es una punta de metal que va girando, la punta puede tener varios filos y tal, pero va girando para crear la geometría, que es un poco esto, haciendo toda la forma, tanto en el metal como en madera también, y esto puede tener muchos ejes, por las 3 dimensiones básicas, pues la cama puede subir también, o puede tener 5, 6, 7 si hay inclinaciones entre ambos objetos. Y ahora ya vamos a la parte final, que es la agilidad de equivocarse rápido en cuanto a tener productos que puedan ser testados. Aquí una metodología, esto también es un poco más técnico, pero hay una metodología que se utiliza mucho, que bebe de lo que es la metodología ágil que contaba antes, que se llama Scrum. Que Scrum es un marco de trabajo que tiene unas normas determinadas y una serie como de directrices para poder ejecutar sprints, que se llama, que son esas reiteraciones en las que tú entregues algo, un incremento, en este caso es el nombre que le ponen, y aquí pone software porque está muy utilizado en el mundo de la programación y del desarrollo digital, pero realmente Scrum existe para cualquier cosa que se vaya a diseñar. Lo que pasa es que está el 99% de la documentación y de la aplicación práctica es en software, pero yo en mi caso personal sí estoy intentando implementar este tipo de metodologías en el diseño industrial y hay también estudios y otros caminos que están yendo hacia aquí. Entonces es algo que me interesa mucho porque antes si tenías una fábrica y con tu molde de 20.000 euros no puedes estar sacando moldes cada 3 semanas, pero si ya tienes una impresora 3D en tu casa a lo mejor sí. Entonces es un poco el cambio de paradigma y el cambio de escenario que estamos viviendo. Entonces Scrum, bueno, por mencionar un poco algunas de las características, busca sobre todo diseño centrado en el usuario, es decir, las tareas que se van a hacer primero o las más importantes van a ser siempre las que aporten más valor al usuario y no empezar a añadir funcionalidades porque no hacer las cosas porque puedo, sino porque debo. También, por ejemplo, el tema de definir bloques de tiempo, tanto para 30 días este sprint, cada semana avanzo tantos pasos, pues vas estructurando eso, al cabo del mes terminas el sprint y luego añades unas horas para hacer una retrospectiva, ver qué ha fallado, cómo ha ido bien, mucha comunicación, es un proceso muy transparente donde los equipos que se montan también trabajan conociendo estas reglas y al final hay una persona que se llama Product Owner, que es la voz del cliente con ese equipo, sabe lo que quiere el cliente y siempre lo está transmitiendo en cada momento. El Scrum Master es la persona que dirige y que, no tanto que dirige, sino la que vela porque las normas del juego estén cumpliéndose en todo momento. Y luego ya el equipo de Scrum, que ya es el que efectúa y se autoorganiza también de esa manera. Y al final, simplemente para acabar lo que es este proceso de reiteración o el punto final, digamos, del gráfico, que es la noria, pues es cómo analizamos ese feedback, cuándo sabemos que hemos vuelto que tenemos que volver hacia el punto anterior. Pues hay un montón de mecanismos también, como los que mencionaba al principio, de hacer entrevistas, pero sobre todo el proceso tiene que ser muy transparente, muy comunicado al usuario para poder saber no solamente si le gusta o no le gusta, sino por qué. Y a raíz de ahí volver a meter una serie de mejoras en el momento inicial para que puedan realizar nuevas versiones que cumplan un poco mejor esas necesidades. Y ahora ya por terminar, ya digamos acabamos la parte técnica, o la parte teórica mejor dicho, y quiero contaros algunos proyectos de los que he estado haciendo, lo que es las nuevas líneas que se están siguiendo en el sector en estos últimos años y donde he tenido la suerte de participar en algún proyecto, que creo que al final es lo más bonito contarlo de una forma práctica. Entonces aquí, por ejemplo, una forma nueva de trabajar es el diseño efímero o el diseño experiencial único. No tanto hacer una cosa que digas tienes que hacer 10.000 unidades o que tienes que hacer una producción que se mantenga en el tiempo, sino ahora puedes hacer a lo mejor una unidad. Y esa unidad también está diseñada y también se la estás entregando a un usuario y estás aportando un valor. Y puede haber un proyecto en el que sea una unidad. Aquí lo divido en dos fotos que he puesto. La primera, esto era un proyecto que hicimos en Media Lab Prado, que está en Atocha, que es como un centro cultural del ayuntamiento, pero enfocado a la tecnología, y se hacen por proyectos colaborativos. Entonces aquí participamos, era un grupo de niños que no tenían mano. Y entonces el grupo de trabajo de allí de Media Lab lo que les había hecho era unas prótesis impresas en 3D que tenían como una especie de pulpo que le llaman, que se inserta en el muñón, y entonces eso tiene unas muescas que permiten enganchar diferentes herramientas, también impresas en 3D.
Ellos habían hecho ya tenedores o para la cremallera o tal, o cosas de estas, pero en esta sesión lo que querían era que cada niño quería un deporte, hacer un deporte diferente. Entonces aquí pues nos pusimos por equipos, en caso de mi equipo con Carmen, ella quería hacer piragüismo. Entonces pues tuvimos que inventar todo el cacharro aquí, en este caso lo que es lo azul, para ver cómo poder no solamente enganchar el remo, sino hacer los movimientos que además son bastante complejos. Trabajamos con fisiólogos, trabajamos con pedagogos, estuvimos trabajando con diferentes perfiles y también para que, tema de seguridad, si la niña se cae al agua, que no se lleve el remo, se le quede enganchado, sino que también pues, tenga un sistema de quitar. Al final esto es una unidad y era solamente para la niña. Y ella lo tenía, se lo dimos, le funciona y ahora está en el retiro haciendo piragüismo y entonces es una cosa que llena muchísimo porque has estado con ella trabajando durante todo el proceso, probando cosas. ¿Te gusta? Sí, ¿te gusta? Además la niña era muy descarada y siempre pues empezaba como a decirte, esto no me gusta, esto tal. Y era un proceso muy bonito en el cual acababas aportando muchísimo valor a esa persona. Luego, en el caso de la foto de la derecha, aquí estaba en un evento de lo que mencionabas, Rocío, de AIDI, la Asociación de Diseño Industrial. En este caso, hay veces que el diseño único simplemente es que estás haciendo algo que se va a usar y tirar. En un evento, pues hace la escenografía, que hicimos este evento en el verano pasado, y todos los muebles y todas las paredes y todos los elementos de mobiliario que había, dijimos, pues ya que somos diseñadores, vamos a hacerlo nosotros también. En este caso lo hizo una compañera mía, y claro, es una cuestión que tienes que plantear desde, venga, vamos a hacer esto, vamos a ver qué público tiene que venir a nuestro evento y qué voy a hacer para que le interese y para el propio equipo, como que sea funcional también, qué vamos a exponer, qué tal, pero luego también pensar en qué va a pasar después. Vamos a tener aquí toneladas de madera que luego qué vamos a hacer con ella. Es un proceso entero en el cual hay que pensar desde la cuna a la cuna, que se llama, en cuanto a qué va a pasar con esos proyectos y que también tengan un punto de sostenibilidad y que al final diseñar bien es diseñar sostenible y tener en cuenta todas estas cosas. Luego, en otro lado completamente distinto, hay un diseño corporativo que se está ahora llevando muy de moda también, porque las agencias de publicidad o de los premios de este tipo de acciones y tal, de repente han puesto el foco en el diseño de producto y han dicho, esto mola también, vamos a ver qué pasa por ahí. Entonces hay empresas que lo que quieren es hacer acciones únicas también, pero corporativas y más enfocadas a publicidad, por decirlo así. Esto es un proyecto que hicimos con Repsol, que lo que ellos querían era esta moto, la CBR 1000 creo que es, la querían arrancar por Facebook en directo, a través de un Facebook Live en el cual la gente pusiera comentarios y quien acertara la contraseña arrancaba la moto en directo y se la llevaba de regalo. Entonces era una idea loca de publicidad para la campaña del año de Repsol y tal, y Marc Márquez ahí saliendo en vídeos hablando y no sé qué, y todo como muy... así como con muchos fuegos artificiales, pero luego nuestra tarea en concreto era qué elementos hay que poner en torno a la moto para que arranque. Y estuvimos inventando, pues aquí se ve muy pequeñito, pero pues cómo se sujeta la pantalla, cómo se pone no sé qué. Al final este diseño era más técnico y no está pensado en una persona, porque no hay una persona que vaya a usarla. Está pensado en este caso en el cliente, está muy orientado al cliente, es otra forma de trabajar. Aquí esto sí que yo no lo llamaría diseño centrado en personas de la misma manera que he contado lo de la prótesis, pero es otra forma también de trabajar que existe. Y se está utilizando muchas acciones de este rollo, anuncios de la tele, que a lo mejor veis y decís, este producto es una locura, está hecho por ordenador o está puesto ahí y tal. Y luego resulta que no, que realmente esos productos se están haciendo y se fabrican y a lo mejor se hacen 10 unidades y se reparten entre influencers o se reparten entre quien sea, se sortean y se está invirtiendo dinero en hacer este tipo de diseño industrial loco, raro, nuevo. Y luego esta parte, que es un poco también loco, rara y nueva, es el diseño especulativo de futuros, que tiene como dos vertientes, o es una cosa que yo descubrí hace unos pocos meses y de repente ha habido como un boom y todo el mundo está hablando de eso en el sector. Entonces hay una parte que quizás se relaciona más con el arte en cuanto a crear productos imposibles o más tema de escultura, más de hacer reflexionar, que no es la que quiero compartir aquí, sino más hablar de esas mismas empresas multinacionales o quien sea, o gobiernos también, pensar en cómo va a ser el mundo dentro de 5, 10, 30, 50 años y dentro de ese mundo, pues cómo van a ser los objetos que utilizamos, los servicios que utilizamos, las personas, qué hábitos van a tener y se está estudiando mucho pensando en ese futuro, que en algunas ocasiones pues, puede derivar en cosas como muy a corto plazo, de quiero lanzar un coche nuevo, ¿vale? ¿Y qué puede tener tal? Eso al final es un plazo tan corto que realmente es diseño sin más, pero pensar dentro de 100 años o en un contexto tal, ¿cómo se puede? ¿Qué va a tener un coche? ¿Cómo se puede desarrollar? Por poneros el ejemplo, Steve Jobs en el año, no sé si era el 90 o por ahí, tenía ya bocetos de un iPad y lo tenía ya dibujado, pero a lo mejor no era el momento de lanzarlo, pero él ya definía como unas líneas y 15 años después lanza el iPhone y al final la industria ha girado en conjunto hacia lo que ha ido definiendo él. Entonces, son un tipo de estrategias que invierten las empresas para definir hacia dónde va a ir el mercado o qué tendencia se va a tener el usuario, y todo tiene ya un componente sociológico muy fuerte y se está invirtiendo pues, con gobiernos, planes institucionales enteros, y es algo también pues, de una dimensión enorme, pero que me llama mucho la atención. Y ya simplemente, bueno, eran los ejemplos que quería poner,
Y comentaros que muchas gracias a todos por vuestra atención y que cualquier duda o cualquier cosa, comentadme ahora o después, no sé ya pues, el tiempo que tengamos para preguntas o lo que sea, pero que encantado de charlar un poco y de contar todo lo que queráis saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Ahora, si hay alguna pregunta que queráis hacer. Hola, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿la moto al final se la llevó alguien? Sí, sí. Ah, bueno, vale. Y la segunda, bueno, es un comentario más bien, que lo que decías del proceso, digamos, de primero ver qué posibles problemas hay y luego ver de solucionarlos. Es curioso porque en plataformas como un Kickstarter o cosas así, parece que lo hagan al revés. O sea, buscan una solución y luego tratan de justificar un problema. Ya. No sé, es algo bastante curioso. Como Sí, al final es que el diseño es algo tan amplio que hay muchos focos o muchos nichos donde cada uno está desarrollando proyectos de una manera diferente. Realmente en Kickstarter depende de qué proyecto, porque hay algunos que sí es lo que tú dices, que hay alguien que sabe hacer algo, lo hace y ya veremos a ver quién lo quiere, pero otras veces, por lo menos yo sí estuve hablando con, bueno, es un hombre que es el presidente de crowdfunding de España, de la asociación de crowdfunding, y él lo que me recomendaba era que si voy a lanzar alguna vez un producto en Kickstarter o en similares, que ya por lo menos tenga garantizado que el 50% de la financiación ya lo tenga agarrado. Entonces, para agarrar ese 50% es porque has tenido que hacer todo el trabajo anterior. Y luego realmente es lanzarlo para como el impulso final. Mucha gente no lo hace eso y lo lanza sin nada y a veces lo consigue, a veces no. Entonces, es un poco como la recomendación que me han solido dar en ese caso. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? A mí sí que me gustaría hacer una. Y es que, bueno, además que viendo las estrategias que comentabas o incluso algún gráfico me recuerda un poco el proceso que seguimos los que estudiamos el doctorado. Tanto de análisis del problema como la solución que vamos a encontrar. Incluso la gráfica del pico de ignorancia y el valle también se parece bastante. Pero te quería comentar, bueno, una experiencia que tuve en el máster que hice. Vino una empresa a hablar sobre altavoces. Sí. Entonces decían que tienen una impresora 3D y querían diseñar un altavoz, pero un altavoz, lo que es la figura en sí, no el material, que ellos querían encajar un móvil y que tuviese la máxima dispersión del sonido, ¿no? Entonces, claro, nos contó de aquella que un matemático, bueno, alguien del máster, había hecho un diseño y claro, como sonido sí que proyectaba el máximo sonido posible, pero que luego era súper feo. Supongo que ahí habrá fallado un poco el proceso que tú dices. Entonces, ¿trabajáis también, depende del proyecto, con equipos multidisciplinares o cómo funciona? Sí, completamente. Al final yo creo que es esencial, sobre todo en el caso de lo que menciono, diseño centrado en personas, en usuario, siempre trabajamos con otros profesionales. En el caso mío, pues como digo, he trabajado con taxistas, en el caso de la niña, pues eso, terapeutas o fisiólogos o tal. En cada proyecto buscar los especialistas de cada cosa. Y no tanto como que si hay que hacer, por ejemplo, eso del altavoz, pues si está la persona que sabe de matemáticas y la persona que sabe de diseño, que simplemente una le esté dando un paquetito, toma, te lo regalo, arréglamelo y ya te apañas con eso, sino vamos a hablar, cuéntame qué es lo que puedes hacer aquí, qué es lo que puedo hacer yo y trabajamos juntos para crear ese producto y que no solamente sea lo más óptimo por uno de los lados, sino la mejor solución en general. Es un proceso complicado, pero es bonito también eso, porque aprendes de muchas cosas y te permite ir saltando de campo en campo, de ahora transporte, ahora salud, ahora tal, y vas aprendiendo un montón. Vale, muchas gracias. ¿No? Pues si no hay ninguna pregunta más, le damos otra. ¿No? Sí. Y os me es una curiosidad. ¿Has trabajado alguna vez con un cliente que no sabe lo que quiere? O sea, él sabe que quiere hacer esto, tú le presentas la solución porque es lo que te ha pedido y luego te dice, no, yo eso no lo quiero, yo era eso otro. Y se lo vuelves a presentar y te dice, no, yo no quiero eso. O sea, porque muchas veces te piden algo y no saben lo que quieren, simplemente quieren algo. Todos. O sea, realmente prefiero un cliente que no sepa lo que quiera, pero que tenga la mente abierta en cuanto a recibir opciones, que el que quiere algo súper concreto. Porque hay algunos que te vienen, por ejemplo, el año pasado, y a veces hay clientes con los que no puedes trabajar porque no hay ese entendimiento. El año pasado vino un hombre que lleva 18 años haciendo una casa que se abría y no sé qué, como una movida muy rara de una casa 3D loca. Y lleva 18 años con eso en su cabeza. Y no quería que se cambiara ni un tornillo de lo que tenía en su cabeza. Y lo que quería hacer no se podía o no se podía con la misma manera. Y nosotros, intentando hablar con él, le contábamos, a ver, hay que hacer el proceso de para quién estás haciendo esa casa, a quién se la quieres vender, bueno, todo un poco lo que he contado. Y si no hay manera de entenderte con el cliente,
pues a veces no quieren, nosotros lo intentamos plantear como un acompañamiento con ese cliente en todo el proceso, de ayudarle a, vale, tienes este problema, vamos a ayudarte a hacer todo el proceso. Pero hay veces que es imposible, y lo mismo a la hora de presupuestar. Si a un cliente le enseñas algo, no lo quiero, vale, otra vez, no lo quiero. Ahí ya nos cubrimos en salud, y cuando hacemos un presupuesto, X revisiones, o cuando empecemos a fabricar algo, asegúrate de que lo que estamos fabricando es lo que quieres. No me digas después que no era lo que querías porque así te lo hemos enseñado. Entonces ya tienes que como que cubrirte las espaldas muchísimo porque pasan esas cosas. Así que bueno, es un proceso que con los clientes siempre es complejo porque a veces nosotros creemos que todo el mundo sabe de diseño o lo que sea y no, para nada. Hay que hacer esa comunicación, esa traducción entre pues toda la gente que está involucrada, la parte de ingeniería, la parte de psicología, la parte de tal, y hacer un poco como de mediador entre todas las partes para que eso salga adelante, claro. Vale, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿No? Pues ahora sí, le damos las gracias a Daniel de nuevo. Gracias.